Bienvenidas y bienvenidos a Sinapsis, un espacio para cuestionar aquello que muchas veces hemos normalizado, un espacio de reflexiones y conversación sobre salud mental. Y el día de hoy vamos a hablar de una forma de violencia que no es muy visible, que muchas veces no podemos reconocer cuando la estamos viviendo y mucho menos cuando la estamos reproduciendo. La violencia simbólica. Para eso ya se encuentra con nosotros Alison Loaiza. Ella nos va a ayudar a conocer y a entender un poco más sobre este tema. Ali, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Vero, bueno, estoy muy feliz. Hoy estamos grabando este capítulo, pues creo que va a ser un tema súper interesante, muy estructural, muy así de que va a abarcar muchos temas que hemos hablado. De hecho, creo que alrededor de todo el podcast vamos a entender aquí unas cositas de manera más global, así que pues estoy emocionada por lo que hablaremos. Alison y yo emocionadas por lo que viene. Es un tema bastante, como ya lo dijo, interesante, es profundo también. Y a ver, para empezar, ¿qué es la violencia simbólica? ¿Por qué podemos considerarlo como una forma de dominación? Ok, bueno, me gustaría empezar diciendo que este término de violencia simbólica viene desde un poco desde la sociología, ¿no? Que claro que como psicólogos nos ayuda a entender cómo funciona el mundo y tal. Y bueno, uno de los autores que habla mucho de este tema es este autor que se llama Pierre Bourdieu. Bueno, él tiene una teoría inmensa sobre incluso los capitales que tienen todas las personas. No solo existe el capital económico, ¿no? Sino también existe capital social, cultural. Bueno, él habla de una teoría inmensa y de que también nosotros en el mundo coexistimos con hábitos y campos, le llama él, ¿no? Y bueno, él habla que en esta teoría existen como diferentes creencias o normas o discursos que se transmiten a través de como productos culturales, ¿no? Entonces, él habla de que estos discursos llegan a ser violentos. Entonces, ahí es lo que a él le denomina violencia simbólica. Y violencia simbólica es de las violencias, diría yo, más complejas de identificar, porque están tan metidas entre nosotras, tan normalizadas, que nos cuesta como darnos cuenta de que los mensajes o los discursos que consumimos tanto desde redes sociales o del día al día que alguien nos dice mensajes, pues puede como ser violento, ¿no? Entonces, pudiéramos definir que la violencia simbólica es como una forma de violencia y que se ejerce a través de significados, creencias, normas, valores, lenguaje, diría yo, e imágenes que legitimizan como estas relaciones de poder. Entonces, pudiéramos considerarla como una forma de dominación porque logra que ciertos grupos pues tengan más poder que otros sin necesidad de usar la fuerza física, que eso también es súper importante. Aquí no existe necesariamente una fuerza física, pero sí mucho lenguaje, diría. Es como el medio por donde se transmite esta violencia simbólica. Ok, Ali, ¿por qué, a pesar de ser una violencia invisible, o sea, y tiene consecuencias que afectan directamente a los seres humanos, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué podemos decir que puede pasar como invisible? ¿Sería? Sí, porque no, es una violencia invisible. Sabemos que la violencia simbólica es invisible, es imperceptible, como lo acabas de decir, porque es como por medio de mensajes, símbolos, y por eso es difícil de reconocer, ¿no? Pero, ¿por qué afecta tanto? ¿Por qué tiene esas consecuencias así reales en la vida de los seres humanos, aunque no parezca? Ok, entiendo. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que todos estos símbolos, esta violencia que se ejerce a través del lenguaje, de los discursos, llega a tener como este impacto en la vida de las personas porque nos enseña lo que es aceptable y lo que no. Por ejemplo, estos discursos de violencia simbólica, vamos a verlo como discursos, como tipo, una frase que se me viene a la mente es cómo debe verse una mujer, o cómo debe comportarse un hombre, o quién tiene autoridad, quién merece ser escuchado. Entonces, cuando estos mensajes, diría yo, que se repiten constantemente, terminan pareciendo como verdades absolutas, y que claro, sabemos que nuestro cerebro como tal, mientras más atajos mentales tenga, mucho mejor. Entonces, claro, si toda la vida hemos crecido escuchando estas cosas,
y no lo cuestionamos y no nos detenemos a pensar lo que estamos oyendo o incluso diciendo, pues normalmente lo vamos a usar como algo normal, diría yo, pero sin medir el impacto que puede representar a ciertos grupos vulnerables o incluso a personas cercanas de nosotros. ¿Y cómo podemos, aquí definamos un poco esto de las relaciones de poder? O sea, explícanos un poquito esto. Sí, bueno, mira, la verdad es que el mundo como tal está basado en poder, ¿no? Y el poder no solo se ejerce a través del poder económico, ¿no? Que uno asume que la única forma de tener poder, que es tener como una fuerza hacia otra persona o someter a alguien, solo a través del dinero, ¿no? Como que tal vez quien tiene más dinero es quien tiene más poder en el mundo, más... Bueno, en efecto, podríamos decir que quien tiene más dinero puede tener más oportunidades, sí. Pero el poder no solo funciona económicamente, también existe poder en situaciones culturales. A veces quienes saben más también pueden ejercer poder, tal vez a grupos que no han tenido un acceso a la educación, pues digamos que quienes tengan más acceso a la educación también pueden ejercer poder. Los psicólogos ejercemos poder y es por eso que desde un ámbito ético, desde la psicología, nos dicen que debemos regular nuestro poder, porque siempre la vista de un profesional va a ser tomada como, puede ser como una verdad absoluta, no es que el psicólogo dijo eso, no es que el médico dijo eso. Entonces, como psicólogos tenemos esta responsabilidad social de regular esa posibilidad de poder y de ejercerlo sin querer, ¿no? Porque a veces lo estamos haciendo y no nos damos cuenta que tal vez nuestro consultante está tomándoselo como una verdad absoluta y más bien se trata de poner sobre la relación entre consultante y psicólogo que este es un espacio en el que vamos a tener que regular estos discursos y que mi verdad o mi forma de ejercer la psicología no es una verdad absoluta. Entonces, pudiéramos decir que estas relaciones de poder están en todos lados y no solo es a través de una situación económica, puedes ejercer poder a través, sí, del dinero, pero también desde si tienes más educación, si tienes más, no sé, Bourdieu decía el capital erótico, ¿no? Hablamos, en términos, lo traduciríamos ahora como el pretty privilege que le dicen. Okay. Ajá, él habla de este capital erótico que habla de que también puedes ejercer poder a través de lo que se considera bello, ¿no? Lo erótico, ¿no? También puedes subir incluso, ¿no? De poder, aumentar tu poder con este poder erótico. Entonces, hay un montón de formas de digamos que de ejercer este poder. Ok, Alison, ¿cuáles son las principales características de la violencia simbólica? Ok, bueno, la primerita es que la violencia simbólica es sutil, no la percibimos o como que medio, o es como incluso podemos pensar, ¿eso fue amable o fue violento? No, podemos dudarlo, ¿no? También se normaliza fácilmente, se transmite culturalmente, o sea, va pasando desde productos culturales, tal vez también desde la familia, de generación en generación. También se reproduce en instituciones, no sé, de gobiernos, también en las escuelas, en las instituciones que también se puede considerar una institución, la familia, ¿no? También se puede pasar esto. También es que estos discursos de violencia simbólica sostienen desigualdades también y pues otra, diría yo, es que muchas veces esta de aquí es aceptada incluso por quienes la sufren. Diría que es una característica súper importante. Porque está normalizado. Sabes que igual aquí te diría que el tema de la violencia simbólica es algo que los van a replicarlas, incluso como decía, quienes la sufren, por esta situación de que es tan sutil, tan normalizada, que no puedes darte cuenta que tal vez y esa misma verdad o como este discurso puede afectarnos a nosotros mismos. Pero ahí también hay una situación de poder, digámoslo así, de que siempre quienes estamos siendo un poco, digámoslo así, oprimidos, entre comillas, vamos a querer como siempre escalar más, ¿no? Como que subir de nivel a través del dinero, a través de comprarme algo lujoso que creo que eso me da más estatus. Entonces, también por eso existe como esta negación, ¿no? No nos podemos dar cuenta de que esos discursos siguen siendo violentos, pero prefiero mirar hacia otro lado porque eso no me topa a mí porque tengo el celular del año, ¿no?
Entonces eso suele como que también una situación psicológica, ahí te diría, y hay unos fenómenos psicológicos respecto a que tal vez y vivimos realidades y que podemos ser realidades violentas, pero no las queremos reconocer. No aceptamos que es violencia. Exactamente. Por eso es difícil reconocerla y como está en todas partes. Y creo que el mensaje se ha reforzado por muchísimo tiempo y se sigue reforzando. Totalmente. Okay, ¿influye la costumbre, la tradición en estos ciertos mensajes discriminatorios que parecen normales? Totalmente. De hecho, a ver, no quiero decir que todo lo tradicional es problemático. De hecho, hablamos de los saberes ancestrales, de que a veces pasan de generación en generación y eso es importante mantenerlo. Sin embargo, algunas prácticas se mantienen simplemente porque siempre se hicieron así, ¿no? Siempre hubo eso y cuando nadie cuestiona estas prácticas, pues puede seguir reproduciéndose discriminación, ¿no? El mundo ha evolucionado y con eso pues ahora se habla de otras cosas, ¿no? Que derechos a las mujeres, derechos a las poblaciones LGBTIQ, derechos a las comunidades indígenas, bueno, se habla de mucho de esto y es importante hablarlo porque invita a cuestionar a discursos que tal vez y tenemos muy normalizados y que nadie dijo en algún momento, no, ¿por qué? Ahora sí debemos ver hacia acá, ¿no? Entonces ahora sí está sobre la mesa este tema, ¿no? Creo que sería como una situación, un grito, ¿no? Que nos dice, hey, hay que cuestionar esto que siempre dimos por hecho. O sea que debemos tener como mucho cuidado incluso con el lenguaje que utilizamos para no reforzar estos mensajes que se incrustan en nuestra mente y que vamos replicando, reproduciendo. Sí, y es que aquí, bueno, desde un ámbito de psicología, el lenguaje sabemos que puede cambiar o transformar realidades. De hecho, el lenguaje, siempre a un psicólogo nos van a decir, ojo con el lenguaje, ¿no? Porque con el lenguaje, como psicólogos, ya reconocemos que también podemos ejercer poder y si nuestro lenguaje no se ve regulado o puede que repitamos discursos sin darnos cuenta, discursos violentos, podemos seguir como propiciando esta violencia simbólica, ¿no? Entonces, claro, el lenguaje, como en todo, diría que construye realidades. Entonces, el lenguaje no es solo que describe la realidad, sino que también la construye, diría yo. Entonces, por ejemplo, frases como, corres como niña, pareces una loca, ese trabajo es para hombres, o este tipo de frases que aunque son muy comunes, nos quieren decir algo, ¿ya? No son frases inocentes. Estos son ejemplos de frases que llevan violencia simbólica. Okay. Sí, porque estos son mensajes que de una u otra manera están diciéndonos quién vale más o quién vale menos. Por ejemplo, analicemos la frase de corres como niña. ¿Qué significa corres como niña? O sea, corre bien, corre mal. Exacto. Justamente. O sea, ¿qué es? ¿Qué significa? O, por ejemplo, frases como no llores como una niña, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significará entonces? O sea, los hombres no tienen derecho a llorar porque solo las niñas lloran. No es un ser humano que siente y que puede expresar ese sentir por medio de las lágrimas. Son cosas que hemos normalizado y que obviamente son violentas. Sí, justamente, o sea, quiero como desglosar esta frase de corres como niña. Correr como niña. Entonces entenderíamos que estamos dando a entender que las niñas pueden correr tal vez menos rápido, menos capaces. ¿Qué significa, no? Y es con este tinte así como despectivo, porque no es un, wow, estás corriendo como niña, qué genial, no, es un, oye, estás corriendo como niña. O sea, siempre se asume como que las mujeres nos hacen de menos, como que somos débiles, ¿eso? Sí. En esta frase sí. Bueno, les digo, este tema de la violencia simbólica atraviesa como todos los problemas que hemos hablado aquí. La violencia de género está cargadísima de violencia simbólica, pero también la violencia simbólica va hacia discursos, hacia los hombres, también los hombres pueden sufrir de violencia simbólica.